de todos los poderes del Estado, homenajeando a la juventud, como tiene que ser, a los estudiantes, a las estudiantes. Un honor para mí compartir este momento con ustedes, Jason, uno de los hijos de la vida, de los hijos de esta revolución. Creo que podemos decir con el padre Cantor Ali Rivera, tristeza a veces, alegría a veces. Entre algunas de esas tristezas, bueno, la partida de Norca, su día acaba de recibir su reconocimiento. Está y estará siempre en el alma y en el corazón de todos nosotros. El querido padre de Jason, lo decía Casey, partió a ese otro plano hace pocos días. Igualmente, viejo luchador que está y estará siempre con nosotros. Y así como la compañera Norca, el padre de Jason, bueno, cuántos muchachos, muchachas se quedaron en el camino precisamente en las luchas estudiantiles que Jason recordaba también. De tal manera que de repente son motivos de alguna tristeza, de nostalgias, pero también de muchas alegrías, porque estamos aquí en pie de lucha. La lucha sigue. Motivo de alegría estar compartiendo con ustedes como todos estos años y de aquí en adelante todo lo que nos quede vida, compartiendo estas luchas por la libertad y la soberanía. Y la juventud adelante, los estudiantes, las estudiantes en la vanguardia, como ha sido siempre. Jason hizo un buen recuento de esas luchas estudiantiles. Los estudiantes, las estudiantes siempre en la vanguardia. Y bueno, como ha sido también nuestro proceso histórico y prácticamente toda la historia de la humanidad, en esos procesos se presentan divisiones, se presentan traiciones, de lo que hay que estar siempre muy pendientes, muchachos y muchachas, por algunos proyectos particulares, proyectos personales. Por eso también recojo las palabras que decía Casey al comienzo. Debemos tenerlas en cuenta del poeta de Neruda, ¿no? Del gran Pablo Neruda. Todos somos y seremos siempre estudiantes. Desde los primeros años hasta que tengamos el último aliento de vida. Así tenemos que sentirnos. Y en un acto como este, sin ninguna duda, aquí estamos mostrando esa aceleración, esa afirmación. Aquí tenemos representantes, voceros, voceras de todas las generaciones, como recientemente las bautizó, las estratificó el presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos, las 5 generaciones. Los que venimos de allá, de un camino algo largo a estas alturas de la vida, que el presidente Maduro denominó los precursores, las precursoras. Y ahí venimos, con mucho orgullo, conscientes del gran compromiso que seguimos teniendo por delante. Y hemos vivido cosas relacionadas con lo que decía, traiciones de todo tipo, presenciar los individualismos, las divisiones, etc. Pero una buena cantidad se mantiene, nos mantenemos. Porque precisamente los individualistas, los divisionistas, generalmente son los menos. Hacen daño, pero son los menos. La mayoría somos los buenos y las buenas, las compañeras. De esa generación aquí en País, nos veo por allá mi comadre Yanin Maunda, de las precursoras, con mucho orgullo. Bueno, también está el rector de la belleza, Pedro Grima, compañero de esos años de la UNA. Mamá Ula, la mamá Ula, de aquellos años, de ahí venimos. Rector de la belleza, que recibió el cargo que yo entregué. Seguimos con muchas esperanzas, deseando muchos avances del equipo
rectoral de nuestra universidad, seguir con ese proceso de transformación, porque esa es la lucha que tenemos hoy, todas las generaciones. Después de la precursora, la fundadora. Algunos de nosotros estamos, yo lo decía cuando en uno de los actos con el presidente Maduro, después que él hizo la ratificación, llamemos así, y luego se siguió mencionando, se dijo en otro acto, entonces alguien preguntó, pero tú eres realmente de igual. Algunos verdaderamente, tenemos que decirlo con humildad, pero es así, algunos estamos ahí como en un limbo entre las dos, ¿verdad? Porque venimos efectivamente de los precursores y bueno, y formamos parte de los fundadores y fundadoras, que somos los que hemos estado desde los inicios con el comandante Chávez. El presidente Maduro lo planteó teniendo en cuenta los revolucionarias que venimos con Chávez desde antes del 4 de febrero, a los que se sumaron después del 4 de febrero del 92 y que de alguna manera pues, participamos en la fundación, en la calle, la fundación oficial, digamos así, del MBR 200, del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, glorioso movimiento que nos ha traído hasta acá. Muchachos, muchachas, los más jóvenes, las más jóvenes que no vivieron ese proceso. Y bueno, la generación de oro, aquí está Jason, la generación de oro, los muchachos, las muchachas que se sumaron al comandante Chávez en esos años de su primera juventud, desde los liceos, ahí están bonitos los chamos de los liceos, los chamos, las chamas de las universidades, ahí estaban, muchachos como Jason que estaban en los liceos, muchachos, muchachas que ya eran estudiantes universitarias, y se sumaron a Chávez y formaron parte de la primera juventud revolucionaria del comandante Chávez. La juventud de hoy, él mismo la bautizó. La juventud que tenemos ahora, bueno, ustedes, muchachos, muchachas, ¿verdad? Los que tienen de 18 años para arriba, hasta los 30, no crean que son muchos, hay algunos que quieren que lleguen hasta los 35, para seguir siendo de la juventud. Hay otros que quieren que lleguen hasta los 40, para seguir siendo de la juventud. No, es hasta 30. Es hasta 30. Es la juventud que representa o representan los estudiantes, las estudiantes de nuestras universidades. Y muchos, por supuesto, ya egresados y egresadas de las universidades de la Revolución. Por lo que decía Nelson de sus palabras. Esta revolución verdaderamente logró esa educación gratuita y de calidad para todos y todas. En este nivel fundamental, que era precisamente donde la vieja oligarquía, la Cuarta República, quería apretar con mayor fuerza el tornillo, las tuercas, para que no entraran a las universidades los hijos, las hijas de las clases populares, ni siquiera de la clase media. Querían privatizar todas las universidades para que solo estudiaran los hijos de la oligarquía, los que podían pagar. Ustedes, muchachos, muchachas, entonces la generación de oro, con Jason a la cabeza, tremendo orador nos cantamos hoy, ¿verdad? Gracias por venir, Jason. Gracias. Y gracias también por esos recuerdos, por esas anécdotas, que por supuesto continúan fortaleciendo el alma y acrecentando el compromiso. Y los muchachos, las muchachas, de lo que llamó el presidente Maduro, la generación genial. Son los chavos, las chamas de los liceos, que están allá. Los liceos. La juventud más joven, ¿verdad? De los liceos de la patria, la OBE, la Organización Bolivariana Estudiantil. Estamos entonces aquí todas las generaciones. ¿Y cuál es la lucha de hoy, muchachos, muchachas y todos y todas? En aquellas épocas, ya eso lo recordaba muy bien, era protestar en la calle por un mejor presupuesto para las universidades. Precisamente como la intención era privatizar,
No era casual, era parte del plan, ir llevando la cuestión como por etapas. Le iban cerrando el presupuesto necesario a las universidades. No les otorgaban los presupuestos necesarios a las universidades llamadas autónomas. Y esa era entonces una de las justificaciones para decir no hay plata, por tanto no hay cupo, no hay comedor universitario, no hay dinero para mantener las bibliotecas, etcétera, etcétera. Entonces nuestra lucha era ir a la calle a exigir el presupuesto justo para la universidad. Educación gratuita para los hijos y las hijas del pueblo. ¿Y cuántos murieron? Ya lo decíamos, pensando en la frase del padre Cantor Alí Rivera: tristeza a veces, alegría a veces. Esa tristeza, esa nostalgia se transforma en fuerza y es el recuerdo merecido, el honor que merecen los que se quedaron, las que se quedaron en el camino, en esas luchas estudiantiles. Porque entonces la Cuarta República, los gobiernos de la Cuarta República sacaban a la calle ante unas manifestaciones duras que nosotros hacíamos, porque eran duras. Es verdad que no era fácil contenernos. Entonces, además de la policía no podía con nosotros, porque ellos usaban el garrote, las bombas lacrimógenas, y nosotros realmente nos preparamos para contrarrestar todo eso, y lo hacíamos. Entonces hubo momentos en que a aquellos gobiernos no les quedó otra sino sacar el ejército de esa época, no el ejército de hoy, que es un ejército bolivariano, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a la revolución sacaban al ejército a la calle con la orden que recordaba Casey también: disparen primero y averigüen después. ¿Y cuántos muchachos, cuántos compañeros nuestros se quedaron en el camino? En Mérida varios. Mientras yo fui estudiante en la UNA, varios muchachos muertos, igual en la Central, en la Universidad de Oriente, etc., en Carabobo. Ahora, nuestra lucha, primero que nada, seguir preparándonos, muchachos, muchachas y todos y todas, para contrarrestar cualquier contingencia ante la amenaza del imperialismo. No han podido ni podrán. Y nosotros, alertas, mucha conciencia, mucha disciplina, mucha organización. Seguimos abogando por la paz, lo viene diciendo el presidente Maduro. Nosotros exigimos la paz. Y vamos a conquistar paz, pero con dignidad, con soberanía, con igualdad y con libertad. Dignidad, soberanía, igualdad y libertad. Y debemos seguir luchando también porque efectivamente nuestras universidades se están transformando, nuestros liceos bolivarianos, nuestras escuelas bolivarianas. Por supuesto, siempre habrá algo que mejorar. Y es parte de nuestro trabajo integrado. Y digamos, bueno, es una lucha, pero es una lucha en unas condiciones muy favorables, sobre todo para los muchachos y las muchachas, si las comparamos con las condiciones de la Cuarta República. Porque es una lucha donde el propio gobierno bolivariano revolucionario nos acompaña, ¿verdad? Formamos parte del gobierno, es el gobierno popular, el pueblo mandando. Y los que somos gobierno, por decisión del pueblo, obedeciendo al pueblo. Entonces son unas condiciones realmente muy favorables, porque es la lucha integradora, conjunta de todos y todas. Para seguir mejorando entonces lo que haya que mejorar. Y allí hay una cosa fundamental, muchachos, muchachas, y para ir terminando, no alargarme mucho, pero desde mi punto de vista, cosas de las que debemos seguir muy pendientes. Una de ellas, que lo dijo el ministro de Educación y se está haciendo jornadas de trabajo en ese sentido, hay que seguir revisando los pensos de estudio a todos los niveles. Y el propio gobierno bolivariano ha asumido esa tarea, nosotros tenemos que acompañarlo en todos los niveles organizativos de nuestro pueblo. Acompañar esa tarea.
Pero también dijo alguien con mucha razón, nosotros podemos transformar, mejorar los pensum de estudio en cualquier nivel o en todos los niveles, todo lo que queramos. Pero si no logramos transformar el cuerpo docente, es poco lo que se avanza. Fundamental, muchachos, muchachas, estar alertas ante el papel que desempeñan los que les dan clase, sus docentes, en todos los niveles, en las escuelas ordinarias, en los liceos, en las universidades. Los docentes que no cumplen con su tarea, porque no tenemos que pedirles que sean militantes del PSUV o del Polo Patriótico. Ni siquiera tenemos que pedirles que sean bolivarianos. Pueden ser profesores de derecha. Si lo evitamos, mejor. Pero nosotros no le guardamos el derecho a nadie. Usted presentó un concurso, usted presentó sus credenciales y tiene el nivel académico necesario y entonces es contratado o contratada como profesor en cualquier nivel de la educación y tiene una mentalidad de derecha, está bien, se ganó su puesto, pero cumpla con su tarea. No puede ir a las aulas de clase a hacer proselitismo político, a tratar de engañar a los estudiantes, hablando de la dictadura, hablando de todas las mentiras que inventan. Si es militante de la derecha, tiene que hacer su trabajo político fuera de las aulas. Y por supuesto, nosotros tenemos que trabajar para que, si no todos, la gran mayoría de nuestros docentes en todos los niveles sean bolivarianos, patriotas, progresistas. No necesariamente revolucionarios o revolucionarios. Con una mentalidad progresista, con una mentalidad patriota, que tiene que ver con lo que ya decía, seguir preparados y preparadas para defender nuestra libertad, nuestra soberanía, defender nuestro territorio. Eso es ser patriota. Entonces hay que estar alertas, muchachos, muchachas, con los profesores. Y todos y todas, las autoridades universitarias, las autoridades de los liceos, pendientes del papel que están desempeñando los profesores en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación definitiva del nuevo ciudadano, de la nueva ciudadana de nuestra revolución. Y por ahí yo me imagino que en Mérida, Jason, se oyen rumores de este tipo. Aquí en Barinas se siguen oyendo, en otros estados, porque yo he conversado el tema con algunos gobernadores, gobernadoras, se siguen oyendo los rumores. En algunos casos hay ciertas evidencias, pero entonces es una responsabilidad de todos y todas que investiguemos a fondo. ¿A qué me refiero? A que sigue el rumor que en algunas instituciones, sobre todo universitarias, algunos mala gente, para no decir otra cosa, quieren cobrarle a los estudiantes por un cupo universitario. A eso hay que salir al paso, pero con todas las fuerzas necesarias. Porque precisamente por eso la lucha estudiantil de tantos años. Por eso, el 4 de febrero del 92, el 27 de noviembre del 92, por eso la campaña electoral del 98 para que Chávez fuera presidente, lo que el pueblo venezolano quería y sigue queriendo, que continúe la construcción del socialismo bolivariano. Y dentro de ello, letra constitucional incluso, lo que acabamos de decir, educación gratuita y de calidad para todos y todas. Nadie puede pagar por un cupo universitario. Y el que esté haciendo eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo y aplicarle todo el peso de la ley. Y así como para los cupos universitarios se oye por ahí que en algunas carreras donde los muchachos tienen que hacer pasantías, entonces también les cobran para asignarles algunas pasantías en algún sitio, como por ejemplo en PDVSA. Aquí estamos en este auditorio del área de tarifa de PDVSA. Parece, dicen, tenemos que investigarle, yo estoy en eso, me advierto.
Yo estoy en eso, y todos tenemos que hacerlo, y todas las compañeras. Investigar, buscar elementos, hacer inteligencia social, contrainteligencia social, para que realmente descubramos a los malandros y malandras que supuestamente andan en eso. Yo sé que viendo con todos ustedes que tienen que hacer pasantía a un estudiante de ingeniería de petróleo o una estudiante de ingeniería de petróleo, y entonces le asignan el palito. Oye, pero si en Marinas hay un grupo allá en PDVSA, ¿por qué no puede hacer la pasantía en PDVSA? Ah, bueno, si me das tanto, te cambio el palito para PDVSA. Dicen que hay gente que hace eso. Y en medicina, para las pasantías en los hospitales, en los CDI, etc. Averigüemos. Cuando el río suena, piedras trae. Además sabemos que es una lucha permanente de esta revolución, que son los menos, pero siguen existiendo los corruptos y corruptas de todo tipo. Lucha a muerte contra la corrupción. Es una de las luchas, esta fue la lucha de hoy día, muchachos. Entonces no se dejen aliviar la quedada. Profesor corrupto, denuncie. Tiene todo nuestro apoyo. Profesores malandros, piratas, denuncian. Tienen todo nuestro apoyo. Personal administrativo en las universidades, en los liceos, que anden tratando de eso, de cobrarle a alguien por un grupo, por una pasantía, denúncienlo. Tienen todo nuestro apoyo. Esa es parte de la organización estudiantil, de esa organización que representan todos estos chamos y chamas también ya de diferentes edades. Yo le dije a uno allí, medio en serio, medio en broma, oye, pero estos reconocimientos no son para la juventud. Aquí hay algunos que ya no son de la juventud. No, pero es que porque fueron dirigentes estudiantiles. Ah, está bien, se acepta. Porque fueron dirigentes estudiantiles. Entonces, no decimos quiénes son, ¿verdad? Pero hay algunos aquí. Pero bueno, entonces hay de todas las edades. Yo creo que en promedio, como desde los 40, los que recibieron reconocimiento, como desde los 40, bueno, hasta los chapitos y chapitas del liceo que tienen 14, 13, 12, etc. Esas son las luchas de hoy, muchachos, con mucha organización, con mucha conciencia. Y muy importante seguir recordando eso, que todos somos estudiantes toda la vida. Tenemos que seguir estudiando, analizando, prestando nuestra experiencia, la que tengamos para ese proceso de enseñanza-aprendizaje con todos estos chamos y chamas, estén donde estén. Pero estudiar para analizar, para que siga creciendo la conciencia patriota, revolucionaria, bolivariana. Esta que está aquí, mientras tengamos el último aliento de vida, tiene la capacidad de crecer, de acumular conocimiento, de analizar. Incluso, ustedes saben que sobre todo los estudiantes de medicina, que hay algunos por ahí, ¿verdad? De la UNS, de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez, felicitaciones. Y bueno, y una máxima que se sabe también en todas las ciencias, en todos los estudios, pero también sobre todo en la ciencia de la salud. Órganos que no se usan, se atrofian. Y este es uno fundamental. Si tú comienzas a pensar, porque no, ya yo llegué a los 40, no, ya estoy pasando los 50, no, ya estoy en los 60, ¿para qué voy a seguir estudiando? ¿Qué más voy a estudiar yo? Hay que usar la cabeza, estudiar, para que la mente se mantenga activa. Ahí tenemos nosotros una cosa muy poderosa, más poderosa que las redes sociales, pero hay que saberla usar. Y hay que entrenarla, la mente hay que entrenarla, como todo órgano del cuerpo humano. Entonces somos estudiantes permanentes. Cuenten con nosotros, muchachos, muchachas, para todos.
lo que sea necesario para todos aquellos que lo que nosotros podamos apoyarles, y no olviden con mucha organización, con mucha conciencia, planificar las acciones diarias y permanentes. Planificar las acciones diarias y permanentes, donde algunas, si están de acuerdo conmigo, tienen que ver con esto que les estaba diciendo. Las luchas estudiantiles de hoy, para seguir avanzando como un solo pueblo en la construcción de nuestro socialismo bolivariano. Y bolivariano es seguir construyendo la mayor suma de felicidad para todos y todas. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Muchas gracias por este compartir. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Hasta la victoria siempre.